Es bueno, yo siempre le digo a ustedes, o usualmente acostumbro siempre a decirles que cuando preparamos los temas lo hacemos con la intención de que cuando yo termine de aquí nos edifiquemos y nos aprendemos más sobre la palabra de Dios y aprendamos más de cómo aplicar la palabra de Dios a nuestra vida en el diario vivir. Siempre cuando hablo también, cuando leo la Biblia, la palabra de Dios, pues la versión que tengo de la Reina Valera de 1960, y digo esto porque muchas veces no saben de cuál versión estoy leyendo, pues estoy leyendo de la versión de Reina Valera 1960. Y antes de comenzar con mi tema del día de hoy, quiero felicitar a Dani porque de verdad que nos trajo una exhortación muy buena sobre el llorar y sobre que muchas veces no conocemos ni sabemos el dolor del otro y queremos hacernos fuertes o hacer al otro fuerte, y muchas veces causamos más daño que deseo. Inconscientemente eso lo tenemos que entender y comprender. Y qué bueno que ese tema se trajo a colación este día, Dani nos trajo este tema, porque el tema de hoy tiene que ver algo parecido con esto de llorar. Hermanos, cuando nosotros venimos a Cristo, cuando conocemos de Cristo y comenzamos, se nos quita esa venda de los ojos y comenzamos a leer la Biblia, hay muchas cosas que se nos revelan a nosotros que anteriormente no lo veíamos. Por ejemplo, yo nací en un hogar con la iglesia tradicional y estudié en un colegio también en donde eran pues de esa misma religión, y estábamos allí y leíamos la Biblia. Íbamos antes de entrar a la clase, pues se hacía una oración y recibíamos una asignación que se llamaba religión, y estudiábamos la Biblia. Pero cuando venimos a Cristo por primera vez, se nos abre esa sed y ese deseo de conocer de la palabra, y hay cosas que decimos, pero yo nunca leí esto, yo nunca en mi vida había escuchado esto en la Biblia, yo no pensaba que eso existía en la Biblia. Y nos vamos aprendiendo versículos y aprendiendo versículos y versículos y versículos, y lo hacemos de nuestro diario vivir y nuestros diarios repetición. Hay momentos en que estamos caminando, haciendo lo que sea, y nos recordamos un versículo que aprendimos, mira esto, y lo repetimos. Yo recuerdo que yo siempre decía, ha cambiado mi lamento en baile, y siempre estaba pendiente con que ha cambiado mi lamento en baile. Gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. Claro, gracias le doy a Dios que cuando vine a los pies de Jesucristo no vine con lamentos, sino que vine con baile. Pero los lamentos, después me di cuenta que sí existía lamento en mi vida, porque vivir en el mundo, un mundo que lleno de falsedad y lejos apartado de la gracia de Dios, que claro es más que un lamento, pero no lo entendía hasta que esa venda no se me fue quitada. Entonces, uno de los versículos que me aprendí y que siempre lo ponía en práctica, y siempre lo decía, lo repetía dentro de situaciones que se me presentaban, es Romanos 8:28. Romanos 8:28, que dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Hermano, pero lo repetía, lo decía, muchas veces lo sentía, muchas veces lo vivía, pero muchas veces, hermano, no lo comprendía, no lo entendía, no lo había hecho como uno muchas veces tiene que hacer con la palabra de Dios, o muchas veces, no siempre, uno tiene que hacerla de uno, entenderla, comprenderla, vivirla, sentirla, digerirla, no solo comerla, sino digerirla y sacarle la sustancia buena. Y esto fue uno de los primeros pasajes bíblicos que yo aprendí. Y hay dos cosas importantes antes de comenzar con el mensaje de hoy que quiero señalar, aparte de la que ya he mencionado anteriormente. Es que estas palabras van dirigidas a ti que amas a Dios. Porque los que aman, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Entonces va dirigida a ti que amas a Dios. Y de acuerdo a este versículo, todas las cosas, hermanos, las pasadas, las presentes y las futuras, las que van a venir, son dos cosas muy importantes que quiero poner en su mente antes de comenzar a desarrollar el tema. Proverbios 12:22 dice, ninguna adversidad acontecerá
al justo, hermano. Nada en la vida del hombre, y claro está, cuando hablo de hombre, no estoy hablando de por machista, me refiero al hombre y la mujer, ¿no? Nada en la vida del hombre que ama a Dios es malo, es casualidad o es en vano. Hermano, todo, incluso aquellas cosas que hoy vemos como malas, tienen algo bueno. Y yo diría que es parte de la receta de Dios para con nosotros. Y hablando de recetas, vamos a hacer una pequeñita ilustración que me gusta mucho. Vamos a preparar un bizcochito. Antes de comenzar con el tema en sí. Con el perdón de aquellos que saben hacer bizcocho y que son especialistas haciendo bizcocho. Pero vamos a hablar de esto. ¿Qué hacemos para coger un bizcocho? Cogemos huevo, cogemos harina, o sea, los ingredientes del bizcocho. Huevo, harina, azúcar, lo tengo escrito aquí para que no se me quedara ninguno. Y levadura. Es un bizcocho sencillo, no es con muchas pretensiones. ¿Qué hacemos? Cogemos el huevo, lo rompemos, lo batimos, cogemos, le agregamos la harina, le mezclamos hasta que la masa se esté ligera y sin grumo. Harina. ¿Qué me miraste? Espérate. ¿Y la sal? ¿No le echan? Es un bizcocho sin muchas pretensiones, un bizcochito. Ya me metí en lo otro, pero ok. Entonces le echo un poquito de levadura, pero el asunto es que lo bato. Lo bato. ¿Por qué? Porque la masa me tiene que dar sin grumos. ¿Qué pasa? Después le pongo un poquito de ralladura de limón, ¿verdad, mi esposa? Ralladura de limón un poquito. Y le pongo entonces la clara de huevo a punta de nieve, a punto de nieve, y se lo echo con la esencia de limón porque me gusta mucho el limón. Entonces le doy vuelta y lo mezclo todo otra vez con suavidad. Hermano, después que tengo la mezcla preparada, mi masa de mi bizcocho, ¿ya está el bizcocho? No, pero ese bizcocho rompí el huevo, la harina, le di mucha vuelta, ¿verdad? Y eso. Después vamos que untamos un molde con mantequilla para llevarlo al horno. Pero al horno se lleva y se pone así, no, hermano. El horno tiene que estar precalentado 10 minutos antes, por lo menos. ¿Verdad que sí? Sí. De 200 grados más o menos. 350, no, yo lo pongo en 200. Le sumo los 150 después. Entonces, después espero de 30 a 40 minutos que mi bizcocho esté ahí. Lo abro y cojo un cuchillo y entro un cuchillo y lo saco, o un palillo, a ver si sale limpio. Si sale limpio, ya está. Ya es bueno para comer. ¿Está bueno para comer? No todavía, hermano. Después viene entonces, yo saco mi bizcocho, lo dejo enfriar y lo desmoldo, ¿verdad? Saco del molde, entonces ahora viene el decorado. Pero ¿qué pasa con el decorado? Si se me pasó, porque yo estaba hablando por el celular o jugando Candy Crush o jugando y se me quemó un poquito, tengo que retirarle eso quemado. Entonces vengo con mi cuchillito, a darle forma, a prepararlo. Entonces después viene el merengue o el suspiro que tengo al lado, que está bien, o el frosting. Sí. Y entonces le doy, y que ya es también a base de darle duro a la clara del huevo, hasta ponerlo, y vengo entonces a pasarle a mi bizcocho. Y Ángel, tú necesitas poner ese frosting chocolate. Mi ayudante es Francisco para preparar mi bizcocho, porque él me va a ayudar. El de chocolate yo no sé hacerlo, pero o se compra en los supermercados, ¿verdad? Ahí se consigue fácil. Bueno, pues, después, hermano, cojo mi bizcocho, le paso el frosting, ¿verdad? Sí, y mi suspiro o mi merengue de chocolate, y lo paso bien bonito y lo pongo bien bonito, pero ¿quedó allí todo bien? No, tengo que darle la forma bien bonito, que quede bien presentado para el gusto del que lo va a mirar y para el paladar, porque se le hace la boquita agua cuando lo vemos. Entonces, ¿qué pasa, mi hermano? Mis amigos, este bizcocho ya llegó al final, se ve bien bonito, pero todo lo que tuvo que pasar, los pobres ingredientes, para llegar a hacer este bizcocho bonito. Excúsenme que en la ilustración que estoy haciendo, lo estoy comparando a ustedes con un bizcocho. Yo me comparo con un muffin.
pero tengo para ustedes con bizcocho, eso es lo que son las preparaciones. Hermano, esa es nuestra vida. Esa es nuestra vida. Al final, un bizcocho agradable para nuestro Dios. Un bizcocho agradable para nosotros cuando ya lo tenemos sacado ahí. Nuestra vida tenemos que pasar por muchas cosas, hermano, para llegar después a tener un producto final bien presentado para el Señor. Lola, dígame. Yo pensé que iba a tener una prédica aquí, no, una receta. No, pensé que era, no era clase de cocina, sino clase bíblica hoy. Oh. Porque todo va adentro, todo va adentro. No vamos a molestarte. Y Ángel, ahora tú necesitas darnos la receta de flan. Porque Lola sabe hacer flan bueno. Lola. Bueno, después en otra ocasión traeré entonces el flan. Hermanos, no es por pura cosa que la palabra de Dios nos dice en 2 Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosos en Cristo Jesús padecerán persecuciones. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. 2 Timoteo 3:12. Y Salmos 34:19 dice: muchas son las aflicciones del justo. Mientras que al mismo tiempo, hermano, nos dice la palabra, ninguna adversidad acontecerá al justo. Eso entiende que ninguna aflicción, hermano, no son en vano o son malas, hermano. También no es porque, como dice la gente, casualidad, o no es porque así, por una cosa así. La palabra de Dios en Efesios 5:20 dice: dando siempre gracias por todo al Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En 1 Tesalonicenses 5:18 dice: da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Si te preguntas aún, ¿por qué no tengo trabajo? ¿Por qué estoy solo? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué soy gordito? ¿Por qué soy feo? ¿Por qué no soy sanado en este momento? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me pasó aquello? Mira Job. Mira Job, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que dijo? Glorifica al Señor por eso, y después tú también conocerás la grandeza de nuestro Dios. Y dirá, como dijo Job, en el Job 42:5, que dijo: de oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hermanos, para aquellos que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Lo que a lo mejor puedes tú considerar como, bueno, es un problema, esto es una situación difícil, quizás es necesario que tú pases por eso, hermano. Quizás es lo importante que tú pases por eso. Al final tú vas a glorificar a Dios por esa situación que está pasando. Dale gracias a Dios en todas las cosas, hermano, que te sucedan. Puede que considere alguna de estas como que son malas, pero como lo que acabamos de ver, ninguna adversidad acontecerá al justo, hermano. Y si amamos a Dios y somos cristianos y vivimos de acuerdo a su precepto, somos justos. Primera de Pedro 3:11 al 13. Primera de Pedro 3:11 al 13. Nos dice: apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor, hermano, está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Quién, hermano? Los ojos del Señor están sobre nosotros. Hablamos de situaciones difíciles. Conocemos, hermanos, pasados situaciones difíciles. Tenemos la palabra de Dios, nuestro manual de vida, que nos da a nosotros la tranquilidad y la paz de cuando vemos hermanos que pasaron por esas situaciones y nos dejan como ejemplo su vida completa. Pablo, por ejemplo. Pablo en 2 de Corintios 12, del 7 al 10,
Segunda de Corintios 12, 7 a 10, Pablo. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Todas las cosas obran para bien para aquellos que aman al Señor. Pero cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque me gozo, porque me lleno de gozo y me lleno de esa alegría y de esa perfección que solo da el poder de Dios en mí cuando estoy en esas situaciones difíciles, hermano. Pablo se glorió en sus debilidades. Pablo no se quejó, se glorió. Los reproches, las necesidades, las persecuciones para él y todas esas tensiones para él fueron algo positivo. Fue algo muy positivo para él. ¿Por qué? Por la forma en que él lo cogió. El aguijón en la carne. 3 veces le pidió que se lo quitara. Yo me imagino que la segunda vez dijo, pero ¿por qué todavía? Por última vez te lo pido. Pero al final reconoció por qué razón tenía este aguijón. Hermano, es bueno que nosotros aprendamos a conocer claramente, bien, quién es nuestro Dios, quién es nuestro Señor, hermano. Nuestro Señor no es así pequeñito. Nuestro Señor no cabe en un bolsillo. Nuestro Señor no cabe en un microondas que te haga hacer las cosas rápido. Nuestro Señor no es ese, no. Nuestro Señor es un Dios grande. Es el Dios creador del universo, de todo lo que existe. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Es a quien nosotros amamos y a quien nosotros seguimos, y en quien confiamos y en quien esperamos en Él. Dios fuerte, lleno de victoria. Es un Dios fuerte y lleno de victoria. Así mismo, Cesarín. Amén. Isaías 55, 8, 9. Para que vayamos comprendiendo y entendiendo un poquito más de quién es nuestro Dios. Isaías 55, 8 y 9. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. Hermano, lo que necesitamos es vivir con fe. Con fe. Necesitamos confiar a nuestro Dios, someternos a nuestro Dios. Que Él sea realmente quien va delante de nosotros y que nos ocupe las 24 horas nuestros pensamientos. Cuando lleguen estos pensamientos de sentirnos derrotados, de sentirnos de que no podemos. Dios no te deja. Dios no te deja. Hermano, lo que nosotros necesitamos de hacer, el trabajo de nosotros es hacer la voluntad de nuestro Dios, de nuestro Padre, porque sus pensamientos son más altos que los tuyos y que los míos. Sus pensamientos son más altos que los nuestros, hermano. Para aquellos que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Y, como dicen siempre, para muestra, un botón. Pero el botón no va a ser de receta porque me quedó mal la receta ahorita. Esa es la mejor receta que le puedo dar, el mejor botón al que puedo
tocar ahora mismo para darle ejemplo a ustedes, que es la palabra de Dios. Filipenses 1, 12 al 18. Filipenses 1, 12 al 18. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. ¿Te oyó eso? Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Algunos a la verdad, predican a Cristo por envidia y por contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Wow. Pablo estaba en prisión, hermanos. Naturalmente, hablando uno que estaba pasando y que había pasado todo ese problema, dice que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Y cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Hermano, las cadenas que le pusieron a Pablo y las prisiones que le pusieron a Pablo, cuando lo privaron de su libertad, redundó como un beneficio, no solo para los que vivían en aquella época, sino para ti y para mí que estamos aquí hoy. ¿Y qué decían los que estaban al lado de eso? Habrá Dios, los hermanos de aquel lugar, como estaba hablando Dani ahorita, lloraron y se sintieron mal que estaba preso, y llamaron injusto al que lo metió preso, a la autoridad en aquel tiempo, y sabrá Dios todo lo que quisieron hacer contra las autoridades porque apresaron a su hermano. Pero mire lo que salió de ahí, mire lo que pasó. Tuvo efecto positivo y fue de mucha ayuda para el establecimiento de la palabra de Dios en aquel momento y todavía hoy. Pero ahí se paró todo. No. Pablo y Sila, hermano. Hechos 16, 22 al 25. Hechos 16, 22, versículo 22 al versículo 25. Y se agolpó el pueblo contra ellos, contra Pablo y Silas. 16, 22 al 25. Y se agolpó el pueblo contra ellos, contra Pablo y Silas. Y los magistrados, rasgándoles la ropa, ordenaron azotarles con varas. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, lo metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos oían. Les confieso que es un pedacito de lo más difícil para yo poder preparar este tema que le preparé en el día de hoy. Pablo y Silas presos cantaban y oraban alabanzas a Dios. ¿Y qué pasó allí? Todos los prisioneros escucharon ese día de nuestro Señor Jesucristo. Todo el que estaba allí escuchaba de eso. En ese lugar, ¿quién iba a hablar a los presos de Jesucristo? ¿Quién iba a orar y que iba a cantar en ese lugar entre esos presos? Nadie. Pero agarrado por los pies, con un cepo, dos maderas atacándole así los pies, cerrados. En una celda, la última, en lo más lejano, allá habían dos hombres
de Dios, cantando y alabando al Señor dentro de su prisión. Y los presos escuchando, hermano. Allí no pensaban que había alguien que iba a llegarle a hablarle a los presos de nuestro Señor. Hechos 16. Hechos 16. 26-34. Sigo leyendo. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Él iba a ser aplicada esa ley, porque le había dejado escapar a los presos. Entonces él prefirió mejor quitarse la vida. Dice más, Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Wow. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándoles les dijo, señores, ¿qué debo hacer? Wow. Ay. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolo a su casa, le puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído. Había pasado todo esto anterior si Pablo y Silas hubieran estado presos ese día. Cuando escuchamos la palabra cárcel, siempre la asociamos con algo malo. Sin embargo, hermanos, aquí vemos la palabra cárcel asociada con algo bueno. Dentro de mi profesión tuve la oportunidad de conocer una de las peores cárceles que existe en Latinoamérica. Fui de visita. Tiene un nombre que no sé por qué ese nombre, porque en ese lugar se tiene ese nombre, pero se llama La Victoria, esa cárcel. Para Pablo y Silas, esta cárcel sí fue una verdadera victoria. Pero la cárcel de donde yo estoy diciendo, en República Dominicana, no es una victoria, pero le llaman la cárcel de la Victoria. Una desgracia. Y ese día que fui allí, recuerdo que salí y llegué a mi casa, y por la forma infrahumana que se vive allí, yo no comí en mi casa. Ese día no me dio deseo ni de comer, por lo que vi que vivían esas personas allí. Hermano, de todo lo anterior, de todo lo que hemos hablado, de todo lo que yo le he hablado, de ninguna forma, hermano, este tema nos debe cansar a nosotros, ni nos debe decir, ay, cuántas veces yo tengo que escuchar decir que para los que obran a Dios todas las cosas obran para mí, y sin embargo mírame a mí. Hermano, vamos a dejarnos de cosas. ¿Amas tú realmente a Dios? ¿Eres tú realmente un verdadero seguidor e hijo de Dios? Porque para los que son hijos de Dios, todas las cosas le obran para bien. Debemos de saberlo, hermano, debemos de conocerlo, debemos de vivirlo, debemos de sentirlo, pero no un sentimiento como esos sentimientos de que, los sentimientos, no, de escribirlo en nuestro corazón, hermano, de nuestro corazón, y cuando lleguen esos momentos de dificultades, esos momentos, mire, ¿sabe por qué este tema yo lo tengo hoy? Porque esta semana lo aprendí. Esta semana aprendí
que para los que aman a Dios todas las cosas obran para bien. Amén. Porque tenemos que tener fe en nuestro Dios, hermano. Romanos 5:3, hermano, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce, ¿y qué es la paciencia? El que da paciencia, ¿quién es? ¿Quién produce paciencia? Dios. Segunda de Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente, eterno peso de gloria. Hermano, momentánea. ¿Qué tú prefieres? ¿Lo momentáneo o lo eterno? Santiago, si hablo de paciencia, tengo que irme a Santiago obligatoriamente. Santiago 1, del 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y en Hebreos 5:8, hablando de Jesucristo, dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Hermanos, los golpes, las aflicciones, todas las situaciones en que nos vemos nosotros, es algo, hermano, es para algo, es con un fin, es con un fin. Eso está obrando en nosotros, hermano. Produce paciencia, produce obediencia, produce vida eterna. ¿Por qué? Porque para aquellos que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Pero ¿qué pasa? Rápidamente caemos en el pecado, rápidamente nos alejamos de nuestro Dios y rápidamente dejamos la obediencia de seguir a nuestro Dios y de nuestros ojos puestos en nuestro Señor y miramos al mundo. Y como hemos aprendido, que gracias a David que nos trae esa clase, hemos querido cruzar y volver otra vez a Egipto, de donde salimos. Pero ¿sabes qué? Si los afectados fuéramos nosotros, está bien. Pero tenemos vecinos, primos, hermanos, compañeros de trabajo, esposo, esposa, hijos, que nos ven y que ven cómo actuamos. Pero le decimos, mi hijo Ángel Mauri, mira, Dios obra para bien, no te preocupes. Pero sin embargo me ve tirado allí, demostrando lo contrario. Yo le hablo a mi compañero de trabajo, no. Y me saluda a otro hermano, Dios te bendiga. Bien, ¿cómo está? Fuerte en el Señor. Y después estamos hablando entre él y yo, y que es una situación malísima. Yo no sé qué es lo que está pasando, que esto, que lo otro, que... Ok, no es que te estés quejando de que... Porque si está pasando algo malo hay que arreglarlo. Pero, óyeme, mira bien las cosas. No, mira. Como pasó esta semana, está pasando un problema. Pero ¿sabes qué? Yo lo pongo en manos de Dios. Yo tengo fe que eso Dios lo va a resolver. ¿Tú sabes por qué? No porque yo sé que Él lo va a hacer, ni porque Él va a obedecer lo que yo le diga que va a hacer. Él va a hacer la voluntad de Él. Y si la voluntad de Él es que suceda esto, pues mira, amén. Pero si la voluntad de Dios es que suceda aquello, pues mira, amén. Que se haga la voluntad de Dios. Ángel, dime, la voluntad de Dios se hizo. ¿Qué vamos a hacer? Acogernos a ella. Acogernos a ella. Sí, pero que yo no quiero. Bueno, yo tampoco quiero, pero es la voluntad de Dios. Uno siempre quiere ser como la película que termina ganando siempre el protagonista. Uno no siempre va a terminar ganando para el mundo, pero sí para Cristo y para Dios. Amén. Así que, hermano, la tarea de hoy es esa, hermano. Vivamos de acuerdo a lo que es una vida totalmente entregada y agradando a nuestro Dios, no desagradándolo, esperando en Él, confiando en Él, no de boca,
sino de corazón, hermano. Si tú no conoces a tu Dios y estás pasando por situación muy difícil, es el momento para que lo conozcas. Búscalo, estúdialo, óralo, pide sabiduría y tú lo verás que lo vas a conocer. En los momentos de las tempestades, muchas veces conocemos, hablando de manera mundana, quien tenemos a nuestro lado. Dicen que las enfermedades y en los problemas que se conocen los amigos, ¿no? Vamos pues nosotros a demostrar en quién creemos y en quién confiamos. Vamos nosotros a echar hacia adelante y a tener siempre como nuestro capitán aquel que nunca, hermano, ha perdido ni perderá, porque es el dueño de todo y es quien te abrió los brazos a ti, aun siendo tú y yo malos y siendo tú y yo los injustos. Él nos abrió los brazos y nos dijo: aquí estoy yo, vengan a mí cansados, vengan a mí trabajados, vengan a mí con problemas, vean a mí que yo os haré descansar. Y yo creo, en mi entender, que la promesa de descanso vendrá después de pasar todas estas vicisitudes de esta vida, porque en esta vida tendremos muchos problemas, muchas aflicciones, pero en las que vienen, ahí tendremos grande descanso y mucho descanso. Amén. Que Dios pues les bendiga. Espero pues, como comencé diciéndoles, que al final hayamos aprendido algo, tanto ustedes como yo, y que lo pongamos en práctica en nuestro diario vivir. Amén. Claro, sé que no aprendieron a hacer un bizcocho, pero que hayan aprendido a entender que Dios está obrando por cada uno de nosotros. Amén. Que Dios les bendiga.